somos los que acopiamos el conocimiento, y por eso el tema de la expedición bio y volverse muy directa no nos suena, porque ya no estamos para estar viendo los institutos a perseguir la especie perdida en el último rincón de algún punto, porque ya, digamos, el acervo de conocimiento que tiene el país es muy grande, y con ese tenemos que tomar las decisiones de hoy en día. Usemos el conocimiento que tenemos. ¿Y ese conocimiento dónde está? Está en ustedes como corporaciones, como autoridades, pero muchas veces no está sistematizado de la manera que el país podría aprovecharlo mejor. Está en el sector privado, indudablemente, y no en los estudios de impacto ambiental, están en los documentos de las empresas que están proyectándose a 20, a 30 años y que sí quieren agregar valor para persistir en su negocio, que sí quieren ser sostenibles en ese sentido. De manera que lo que buscamos como institutos ahora, creo, interpretar es más integrar, interpretar y añadir valor a la información para producir conocimiento, es decir, retroalimentar lo que la sociedad está produciendo por todas partes. Hoy en día los diarios, el periódico es una fuente de conocimiento impresionante acerca del medio ambiente. Uno realmente aprende constantemente de ecología, de economía, de sociología, y por supuesto las comunidades locales aún mantienen unos acervos de conocimiento gigantescos, y dependiendo del trato que tengamos con ellas lo comparten. Y el segundo punto que quiero hacer referencia son los niveles de integración internacional. Indudablemente el problema de cooperación, por ejemplo, ya no es a ver qué plática nos dan, sino realmente participamos en una sociedad de conocimiento global en la cual pues, se está discutiendo aquí y ahora, está siendo replicado en Naciones Unidas en la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, está siendo replicado en la plataforma global de servicios ecosistémicos que se creó hace un par de años, la IPES, y eso está generando una cantidad de cruces en los discursos de los expertos y de todas las instituciones de los que no necesariamente estamos muy conscientes, pero que van a afectar las decisiones muy rápidamente. Dentro de 15 días, por ejemplo, tendremos en Colombia la primera reunión de la evaluación de biodiversidad para las Américas, la evaluación oficial producida por la IPES. Son $5 millones que estaremos coordinando durante los próximos 3 años para llegar en el 2019 a tener el primer informe global de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Ese dinero no se queda aquí, digamos, no es para hacer investigación en Colombia, pero sí es para hacer de Colombia un país responsable y capaz de liderar un debate en el que desde los años 70, y porque veo aquí a Margarita que siempre nos ha mantenido en esa conexión del debate global, es tremendamente enriquecedor. Ahí no necesitamos dinero, necesitamos es enriquecernos intelectualmente, enriquecernos como instituciones. Muchas gracias. Con esto cerramos la parte, este conversatorio. Quiero invitarlos a todos los que están allá afuera a acercarse a los institutos, a buscar maneras de trabajar en equipo, a buscar sinergias y a buscar oportunidades en los próximos años para cumplir con los objetivos y las metas de cada uno de ustedes. Quiero cerrar dándole la palabra a William, que nos va a hacer una última reflexión antes de terminar. De pronto canta. No, a propósito de cantar, cuando yo gané la canción inédita del Festival de Valledupar, yo dije en un verso: quiero un sepelio con cantos vallenatos y que mis restos queden en Valledupar. Entonces Chocó se enojó conmigo y me dijeron: ¿cómo así? Y yo dije: no, pues yo soy de Nuquí, pero no soy chocuano. Y dije también con un trozo de una canción eso, dije: quiero responderle a todos cuando me pregunten que si soy chocuano, que no tengo patria chica por ser descendiente de negros esclavos, que en muchos sitios del Cauca, Nariño y el Valle yo me siento igual, que me acomodo a manglares, esteros y mares, porque simplemente soy del litoral. Quiero cerrar haciendo una propuesta que nace del corazón de los funcionarios del Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico, y se lo dejamos como tarea al vice, con el apoyo de todo el auditorio lo podamos lograr, y es que queremos que el 2016 sea el año del perdón. El perdón no solo entre víctimas y
sino de nosotros con la naturaleza, para ver si resolvemos los problemas que le hemos generado y ayudamos a reconstruir este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor viceministro, muchas gracias. A los asistentes, muchísimas gracias. A la directora general del Instituto Alexander von Humboldt, a la doctora Brigitte Batiste, al director general del IDEAM, doctor Omar Franco, a la directora general del SINCHI, a la doctora Luz Marina Mantilla, al director general del IDEAM, doctor Silvia Gente, gracias por esos besos tan hermosos, al director general del IPEMA, la capitán Francisco Álvarez. Lo que vamos a hacer a continuación, con la venia de ustedes, es seguir con el orden del día para terminar temprano. No se preocupen, igual ustedes están correctamente invitados una vez terminemos el evento. Entonces vamos a hacer un llamado ya a las personas que van a participar en los planes de ordenación y manejo de cuencas, PONCAS, Fondo Adaptación. El Fondo de Adaptación también está indicado. Entonces hacemos un llamado muy cordial al doctor Germán Arce, al gerente del Fondo de Adaptación, para que nos acompañen acá en la tarima, en el conversatorio, a Doris Sosa Española, asesora sectorial del Fondo de Adaptación, también al doctor Luis Alfonso Escobar Trujillo, al director de gestión integral del recurso hídrico, a Ramón Leal, director ejecutivo de Azocars, para que subamos y demos inicio a este último panel, para después cerrar con conclusiones y de esta manera terminar este encuentro por del Sistema Nacional Ambiental. Aprovechamos este momento y invitamos para que suba, porque aquí quieren entregar dos libros o el libro del Plan Nacional de Negocios Verdes. ¿Qué pregunta le tenemos que hacer? Yo vengo en nombre de BioExpo, estamos promocionando el espacio para ustedes, para todos los negocios verdes, y lo que queremos es una persona que nos responda a la fecha en la que se va a realizar el evento BioExpo. La primera persona que levante la mano y nos diga cuándo se va a realizar BioExpo, le estaremos entregando 2 ejemplares del Plan Nacional de Negocios Verdes. Bueno, resuelto el problema. Ok, invitamos al doctor Ramón si nos acompaña para moderar este panel. Usted, doctor Ramón, va a moderar este panel con el doctor Luis Alfonso Escobar. Entonces, bienvenidos acá, el doctor Germán, la doctora Omar Darío Cardona, también lo estamos invitando. El doctor Omar. El doctor Germán Arce. Ok, doctora Doris, está en representación de la asesora sectorial ambiental del Fondo de Adaptación. Perfecto, entonces entramos a planes de ordenación y manejo de cuencas, PONCAS, Fondo de Adaptación y el turno de invitaciones para el doctor Ramón Leal, director ejecutivo de Azocars, quien va a hacer la moderación de este conversatorio. Bienvenido. Doctor, 1 hora y 30 tenemos para este ejercicio. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Queremos agradecerle al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la oportunidad de dejarnos este espacio para hablar de un proyecto que para el país, en nuestro criterio, es fundamental. Y es el proyecto que estamos en este momento adelantando en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fondo de Adaptación y 30 corporaciones autónomas regionales, en los que iniciamos en este momento ya operativamente la formulación de 60 planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas en 60 cuencas del país.
Este proceso se dio como resultado de los recursos que aportó el Gobierno Nacional a través del fondo, como resultado de una de las medidas que nuestro criterio apuntan verdaderamente a la adaptación y que se creó casualmente, que se generó con todo el tema de invernal. Yo estoy aquí representando pues, las 30 corporaciones autónomas regionales, pero hemos organizado la presentación en que en primera instancia pues, el Fondo de Adaptación, que la doctora Doris Suaza, que es la interventora de todos los proyectos ambientales que hará el fondo, va a hacer la presentación inicial, digamos. Seguidamente, el doctor Luis Alfonso Escobar, director de Recurso Hídrico del Ministerio del Medio Ambiente, hará la presentación técnica, digamos, del avance del proceso, y yo cierro las presentaciones con el avance que queda en este momento, digamos, en que estamos con los procesos de formulación de PONCAS, y posteriormente, entonces, el Fondo de Adaptación quiso, y lógicamente nosotros nos sentimos muy complacidos, que el doctor Omar Darío Cardona, muy reconocido, digamos, en el país por su experiencia en el tema de gestión de riesgo, nos va a dar una charla técnica sobre cómo el tema ya en la práctica, en lo técnico de la incorporación de riesgo se da en estos ejercicios de ordenamiento territorial. Entonces, doctora Doris, inicia su presentación. Buenas tardes para todos. Primero que nada, un muy especial saludo del doctor Germán Arce. Él, lamentablemente, por problemas de cruce de agenda de última hora, que no pudo acompañar, estaba súper agendado para este evento, toda la importancia del mismo, pero pues me pide que les dé un muy especial saludo y yo voy a hacer en su nombre una presentación sobre las acciones que se han adelantado por parte del fondo en lo que toca al tema ambiental. Este tema ambiental resulta para el fondo de la mayor importancia, en el sentido de que siempre que tenemos una llegada al tema del riesgo, los aquí presentes, a la gran mayoría, cuando uno habla de gestión de riesgos, uno inmediatamente piensa en la emergencia, en la atención de virus, en atención a damnificados, en ayudas. Pero aquí vamos a hablar de una gestión del riesgo, que es la gestión prospectiva del riesgo. Y es qué tenemos que hacer en el país para que no se presenten nuevos riesgos. ¿Cómo hacer para que cada día tengamos territorios más seguros? En ese sentido, la apuesta de todo lo que se hace en el sector ambiental es a eso, a cómo limitamos la generación de nuevos riesgos. ¿Qué es el Fondo de Adaptación? Les voy a contarles del Fondo de Adaptación porque, si bien muchos lo conocen, en realidad el Fondo de Adaptación es una entidad que se inscrita en el Ministerio del Proyecto Público. ¿Y por qué surge? Porque en el año 2010 se presentó una emergencia generada por el fenómeno de la niña de 2012 más conocido, en el cual se generaron múltiples afectaciones en todo el territorio del país. Esto conllevó a que el problema no pudiese ser manejado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en su momento y que hubiese que tomarse medidas de fondo para mirar cómo atendíamos esto y cómo desde la reducción del riesgo de desastre relacionada con eventos hidrometeorológicos se hacía una reconstrucción o una solución de fondo a los problemas que se presentaban. Con este fenómeno se ve que el 96% de los municipios del país estuvieron afectados. 4 millones de damnificados. Tuvimos pérdidas alrededor de 13.3 millones. Y fue una emergencia pues, que se salió de las manos y de todo control. En ese momento, si bien existía un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se decidió crear dos entidades humanitarias que se encargarían de la fase 1 y 2, o sea, que es de rehabilitación, y cómo garantizar que se continúan dando servicios, cómo garantizar la continuidad del servicio en aquellas zonas que fueron afectadas. Y se pensó en una entidad que de largo plazo, el Fondo de Adaptación, mirara cómo hacer la reconstrucción, pero una reconstrucción con doble propósito, cómo reconstruimos y generamos desarrollo y a la vez reducimos el riesgo. Y, por ende, preparamos al país en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Eso nos llevó a que tuviéramos unos objetivos que básicamente es cómo reconstruir, incorporando la gestión del riesgo, cómo disminuir, hacer énfasis en el fortalecimiento de la resiliencia, de la capacidad de respuesta a las poblaciones y a las comunidades y de la institucionalidad, y en el fortalecimiento institucional, por supuesto. Con esa visión de fondo, yo quiero mostrarles aquí cómo se ve eso frente al Plan Nacional de Desarrollo 2018.
Lo que tengo en la columna de la derecha es el del COMPE 3726 de 2003, que es el que define las intervenciones del fondo. En la columna del centro tenemos las metas del Plan de Desarrollo 2018, en las que vemos cómo una de las metas del Plan de Desarrollo es adelantar 60 compras. Nosotros en el fondo teníamos desde el inicio, por la postulación que recibimos 130, que en este momento son 60, ya les contaré. Lo que tiene que ver con la delimitación de ecosistemas estratégicos, 24 delimitaciones entre páramos y humedales, que tenemos un objetivo común con el plan, vamos a acuerdo con el plan de desarrollo. 11.000 hectáreas recuperadas ambientalmente, 457 estaciones hidrometeorológicas y pues todo lo que tiene que ver con modelaciones hidrológicas y estudios de riesgo. El sector ambiente del Fondo de Adaptación en esa medida tiene las siguientes tareas. Tenemos la tarea de incorporar la gestión del riesgo a los fondos. ¿En cuántos fondos? En 60 fondos. Tenemos la tarea de delimitar ecosistemas estratégicos, por lo menos hacer recomendaciones para cómo se hace esa delimitación de ecosistemas estratégicos en lo que tiene que ver con unidades y páramos. El diseño y implementación, más que el diseño, el rediseño y implementación de una red hidrometeorológica de alertas tempranas y la recuperación ambiental. Para eso tenemos unos recursos destinados, pero también tenemos un entendido de que estamos beneficiando con estos proyectos a un valor de 40 millones de habitantes del país. Estamos llegando a 26 departamentos en 714 municipios, para los cuales contamos con 367 millones aproximadamente. Voy a contarles muy rápidamente cuál es el alcance de cada una de estas intervenciones. En lo que tiene que ver con la delimitación de ecosistemas estratégicos, entendemos desde la gestión del riesgo la importancia de mirar cómo, en la medida que yo reconozco las especificidades del territorio, reconozco esas condiciones, puedo y las delimito. Estoy haciendo ya les decía, una gestión prospectiva de riesgo en la medida que yo puedo delimitar, o sea, reglamentar esos territorios y velar porque ese territorio tenga el uso adecuado a todas sus características. En este sentido, estamos comprometidos, estamos haciendo un convenio con Humboldt y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la delimitación de 21 páramos. Bueno, ya me dirán los que están aquí expertos que nosotros no los podemos delimitar porque básicamente vamos a llegar a estas recomendaciones. Entonces, podemos dar recomendaciones para hacer la delimitación de 21 páramos y estamos trabajando también en el tema de unidades. Estas básicamente son las metas o los puntos que pensamos obtener con el convenio con el Instituto Humboldt. Queremos tener un informe de estado actual de los unidades en el país, cartografía de unidades 1 civil, delimitación de 3 ventanas específicas en las cuales se va a hacer a 1.25.000, se van a dar recomendaciones a 1.25.000. Se escogieron como 3 tipos que nos permiten ser representativos para poder replicar ese ejercicio. Esperamos tener insumos técnicos, tanto en las sociales, económicos, ambientales, para la delimitación tanto de páramos como de humedales. Con eso vamos a llegar a tener información de aproximadamente 132.000 hectáreas en humedales y alrededor de 2 millones de hectáreas por recomendaciones para la delimitación de páramos. Ya está elaborado el mapa a escala de los 100.000 humedales. Les quiero mostrar las 3 ventanas que tenemos básicamente en la Ciénaga de la Virgen, que son 2.137 hectáreas. La Ciénaga de Zapatosa, con 99.000 hectáreas, que estamos trabajando con las corporaciones conjuntamente. La de Alto Corozal, que recursos son sábanas inundables estacionales, o sea, cómo trabajamos en aquellos humedales que tienen temporada larga de inundación, temporada larga de sequía. Se identificaron como unos tipos específicos de humedales que consideramos ser importante trabajar para poder definir recomendaciones que puedan ser utilizadas para las futuras delimitaciones de humedales en el país. Los de páramos fueron delimitados para los cuales se están definiendo recomendaciones para su delimitación. Y hay unas publicaciones técnicas en este momento que van a estar disponibles para todos y que están, de hecho, ya sobre manuales metodológicos tanto de páramos como de humedales. Que nos permiten en este momento contar con insumos para esa comunicación
Como les decía antes, este tema es de la mayor importancia en el sentido de que si nosotros podemos ordenar nuestro territorio de una manera adecuada, podemos gestionar nuestro territorio y podemos proponer de verdad que hay una gestión prospectiva que evite la generación de empleos. Para esto tenemos 61 millones. Hay un proyecto que apenas de hecho estamos iniciando y es cómo hacer una implementación de acciones de restauración y poder parques. Lo estamos planteando en parques porque tenemos una meta de restaurar 11.000 hectáreas. Estamos estructurando para mirar cómo lo hacemos y en ese sentido nos encontramos definiendo en qué parques trabajar, qué alcance tener, cuántas áreas, cuántas hectáreas, qué año debemos hacer con restauración activa, cuántas con restauración pasiva y qué implica hacer este proceso de restauración. Hemos planteado hacer unas 5.500, alrededor de 5.500 hectáreas de restauración activa y de pasiva. Pero aquí el compromiso es más de identificar en dónde esta intervención de restauración puede generar mayor impacto en generar condiciones de seguridad. Estamos diciendo para las cuentas, ¿cómo hacemos para que con esta estrategia de restauración podamos disminuir los riesgos de ser aguas abajo? ¿Cómo hacemos para que lo que se haga de verdad impacte el territorio y mejore las condiciones? Ese es el reto. Como les decía, este proyecto básicamente está en estructuración, es algo que apenas estamos iniciando, pero para él tenemos 78.000 millones. Con el IDEAM estamos mirando la meta del sistema de alertas tempranas. Básicamente se trata de buscar cómo hacemos un rediseño de este sistema de alertas tempranas. ¿Cómo hacemos para contar con información oportuna que nos permita tomar decisiones para evitar, para poder responder de manera pronta a un evento? En este sentido entendemos que es necesario tener una capacidad técnica y tecnológica. Estamos comprometidos en este momento, estamos haciendo, ya tenemos toda la parte de estructuración y nos encontramos mirando cómo hacer la adquisición de 210 nuevas estaciones y cómo reconstrucción 245 clases. Vimos desde el proceso de estructuración que es muy importante contar con radares en ese sentido. También trabajamos aquí, estamos mirando cómo hacer adquisiciones de radares que complementen este sistema, que complementen los 4 que ya existen en el país. Como les decía, ya terminamos la fase de rediseño, nos encontramos en la fase de adquisición y puesta en marcha. Y terminar la adquisición, que si bien es dispendiosa por lo que implica adquirir instrumentación, viene en una fase que nosotros consideramos la más compleja. Esta es la ubicación de las 210 estaciones y las 247 repotenciadas. Entonces, para lo cual, obvio, se mira cómo se armonizaría con el sistema que existe actualmente en el país. ¿Qué variables será necesario monitorear y de cuáles necesitamos datos tenemos tanto estaciones meteorológicas como hidrometeorológicas? Pero aquí el reto, más allá de complementar la información, es cómo podemos generar futuro, modelaciones que nos permitan conocer el comportamiento de nuestras cuencas y que la mente conozcamos el comportamiento de ciertas cuencas críticas o de ciertas laderas que pueden presentar problemas complejos. Podemos anticiparnos y hacer alguna alerta temprana que permita que se prevengan las comunidades de un momento desastroso. Tuvimos unos criterios de selección para definir básicamente cómo hacerlo y en el futuro lo que debemos mirar es cómo le apuntamos a esa integración tecnológica que nos permita gestionar simultáneamente la información y más allá de esa integración tecnológica, cómo le apuntamos a tener protocolos de alerta temprana que debemos trabajar tanto con las entidades del sistema nacional como con las comunidades que de verdad nos permitan generar las alertas. Para todo lo que tiene que ver con el sistema de alerta temprana, el fondo cuenta con los 71.980 millones. Y aquí el tema central, en el que yo solamente les voy a tocar presentar, pero que el doctor Saconce y el doctor Ramón van a profundizar, es el tema de incorporar la gestión del riesgo en los CONCAS. Reconocemos que los CONCAS son ese instrumento de planeación del territorio de las cuencas que nos va a permitir tomar decisiones con una visión de futuro y que en la medida que yo tengo una visión de seguridad de lo que quiero esa cuenca, pues voy a obtener unos muy buenos resultados y en verdad voy a lograr impactar el territorio en un medio y largo plazo en términos de ordenamiento, de seguridad y de desarrollo.
¿Qué estamos haciendo en este proyecto? Conjuntamente con el Ministerio de Ambiente. Vamos a formular 32 compras, vamos a actualizar de acuerdo a la realización, a la normatividad vigente de 18 compras. Vamos a llegar a 15 millones, más de 15 millones de hectáreas en los que vamos a generar información técnica para toma de decisiones. Es la primera vez, este proyecto lo voy a tomar es un reto del país. Es la primera vez que en el país vamos a generar información para 15 millones de hectáreas a escala de 25.000, con una nueva guía, con unas nuevas especificaciones, y por eso vamos a beneficiar a 13 millones de hectáreas. Pues es algo que no suena en corto tiempo, pero si lo hacemos de una manera adecuada, vamos a lograr tener información técnica que vamos a poner a disposición de los municipios, así como de las corporaciones. Esto lo estamos trabajando, de hecho, con 30 corporaciones, estamos llegando a 25 departamentos y a 714 municipios. ¿Cómo priorizamos las cuentas? Quizás lo que nos preguntan. Priorizamos las cuentas de acuerdo a las afectaciones que se necesitaron por el financiamiento de la línea de acuerdo al mandato del fondo. Miramos dónde se necesitaba mayor susceptibilidad de acuerdo a los mapas que tenemos tanto de IDEAN como el Servicio de Gobierno Colombiano, y con base en eso se priorizó dónde hubo más afectación de vivienda. Se priorizaron estas cuentas en términos de que si logramos ordenar estas cuentas vamos a tener un desarrollo. ¿Qué tiene de novedoso e importante para el fondo de estos fondos? Que vamos a incorporar la variable de riesgo. Vamos a mirar cómo se incorpora la gestión de riesgo en estos fondos, y en ese sentido vamos a trabajar mapas de amenaza, por movimientos en masa, por limitación, por habilidades comerciales a escala de 25.000. Esta es una información también de la mayor importancia que va a estar disponible para las corporaciones, para los municipios, y que puede ser un impulso para el ordenamiento territorial. De ahí el reto de compartir esta información. ¿Qué más estamos sacando con los compañeros? Para adelantar estos compras nos damos cuenta que no tenemos cartografía básica. Eso implica el reto de conseguir cartografía básica, para lo cual hicimos un convenio con el ICA para adquirir la cartografía básica a escala de 25.000 de las 60 cuencas a las que vamos a llegar. Eso implica que se dan alrededor de 1.441 planchas que están actualizadas, que se generaron. Eso es el 16% de la cartografía del país, y que ya está disponible en su mayoría a un 25%. ¿Qué se hace? Se entregan a las corporaciones para que con base en esas corporaciones puedan generar, puedan trabajar con los canales de relación humanas. Para este proyecto, el fondo tiene 175.000 millones. Como les decía, este es de los proyectos más importantes en la medida de lo que implica en el mediano y largo plazo en términos de visión de desarrollo, visión de seguridad territorial. Yo voy a llegar hasta ahí, le voy a dar la palabra al doctor Zapuco, que nos va a hablar específicamente de lo técnico, específicamente de los fondos. Muchas gracias. Poco nos tenemos la facultad. Muy bien. La siguiente parte de lo que queremos es dar un panorama amplio del ejercicio de los estados y los orígenes de este proceso. Y en este contexto, me parece que esta frase es sumamente importante, tanto la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento, de alguna manera, una estrategia para la reducción de condiciones de riesgo en el país sin lugar a dudas. Pero bajo esa óptica, la gestión del riesgo cualifica el proceso de ordenamiento ambiental territorial. Y esa es como la aceleración inicial del proceso, en el entendido de que el país está adelantando ya, o se viene adelantando un montón muy importante de planes de ordenamiento de cuencas, en donde inclusive la gestión del riesgo se estaba teniendo en cuenta. Sin embargo, la prevalencia de la misma, a partir de todo el fenómeno que tuvimos en el 2011, pues probablemente nos llevó a unas reflexiones de mucha mayor profundidad sobre el ordenamiento, ya que a partir del reconocimiento de condiciones de amenaza hace escenarios de riesgo en el territorio, se permiten identificar las estrategias de conocimiento, de reducción del riesgo,
lo cual, y esto en el contexto de nuestras normas, en este momento nuestra ley alrededor de la gestión de riesgo del sistema nacional, lo cual es la base para lograr el equilibrio entre aprovechar socialmente y económicamente los recursos, pero además pretender que los territorios en esencia sean más seguros. Entonces aquí está un poco la declaración conceptual, filosófica que arropa lo que sería en materia de gestión de riesgo lo que el 1640 nos traía y nos ordenaba el ejercicio de las corporaciones autónomas regionales. Un antecedente conocido por todos es obviamente la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico y, digamos, dentro de ella, al expedir la política aparecen dos elementos sustantivos. Además de los 6 ejes de los que hablamos ayer, de oferta, demanda, etc., es importante tener en cuenta que la ley, la política también determina la participación efectiva de todos los actores para lograr legitimar en un ejercicio de gobernanza del agua lo que estamos haciendo. Porque igual, el mismo proceso de ordenamiento del territorio a partir de ejercicios tanto en el ordenamiento municipal, que son la esencia misma de todo el ejercicio, que es quién debe ser el receptor esencial de nuestros resultados en este trabajo. Obviamente la Corporación Autónoma Regional, las autoridades territoriales tendrán mucho que ver con los resultados porque incidirán no solamente en sus planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial, sino que incidirá en todos los modos de operación, en todos los modos de inversión de las corporaciones y en general los distintos estamentos que están interesados en la gestión sobre la misma cuenca tendrán que llegar. Por lo tanto, un ejercicio de gobernanza del agua es absolutamente clave. Por lo tanto, sin duda, pues la política también recaía sobre otro concepto que era la de la gestión de riesgo como una variable fundamental de toda la ingeniería. De este orden de ideas, creo que es importante reconocer que en la estructura planteamos las dimensiones sobre las que venimos hablando y el ejercicio sobre los planes estratégicos de macrocuencas resultan ser fundamentales. No se trata de grandes documentos extensísimos de un nivel de complejidad altísimo, sino, como decía, aquellos documentos que resumen un conocimiento fundamental y un acuerdo social que nos permita realmente hacer una gestión integrada a medida que vamos mejorando la escala de la información, y esta es la que está inmediatamente siguiente, porque también estamos respondiendo en las zonas hidrográficas en 41 cuencas con el Programa Nacional de Monitoreo, que ya precisamente tuvimos oportunidad de ver la globalización de la conversación, pero adicionalmente los institutos ya tenían en ese ejercicio un planteamiento clarísimo. En ese orden de ideas, entonces, el segundo nivel, podemos dejarlos en este en el anterior, simplemente para poder continuar en la integridad del asunto, y es que pasamos de las zonas, pasamos efectivamente a generar la ordenación de las cuencas, y de la ordenación de las cuencas trabajamos ya básicamente los planes de manejo de las aguas subterráneas y de las microcuencas. Y en ese orden de ideas, cuando tenemos un territorio que cubre la nación con 396 cuencas que deben ser objetos de plan de ordenación y manejo. Cuando esas cuencas no alcanzan a tener el plan de ordenación y manejo que impongan, podrán existir entonces pasos subsiguientes en lo que serán las microcuencas. Hay una estrategia alrededor de ese proceso prevista en la política para efectos prácticos. La estructura de organización entonces de la ordenación y manejo está definida directamente en la política y consecuentemente estamos siguiendo los rastros de la política paso a paso. Siguiente. Este nos pone no solamente el ejercicio de las escalas, sino que nos permite ver cómo son las 5 macrocuencas, las 41 zonas hidrográficas, las 396 subzonas hidrográficas y los niveles subsiguientes, ¿cierto?, para luego caer en las microcuencas y los acuíferos. Entonces, barrer este proceso, lo que quiere llamar la atención de esta imagen es que los instrumentos de los que hablamos ayer, para lograr los acuerdos, para garantizar la sostenibilidad de los resultados en términos de la efectividad de las inversiones, se basan en los consejos ambientales regionales, en el comité institucional, en los consejos y las comisiones conjuntas y en las mesas de trabajo, en donde los actores, como ustedes ven, van graduándose según el nivel de territorio en el que se desarrollan estas actividades. Siguiente. Y buscamos entonces en un PONCA, esto tiene muchos riesgos, cuando uno escribe este tipo de definiciones porque pueden encontrar muchas objeciones o el alcance resultar relativamente corto frente a muchas otras o frente a las expectativas que enfrentamos todos, pero en realidad se trata de un instrumento a través del cual realizamos la planeación del uso coordinado del suelo, y esa palabra coordinado viene precisamente del resultado del último renglón de lo que lleva a citar, de la capacidad
capacidad social que tengamos desde la ciencia, la técnica y la autoridad de integrar resultados para que efectivamente tengan posibilidad de llevarse a cabo en el territorio. Ordenamos el rancherío, pero si la gente no come el proceso de ordenamiento, no lo entiende y no se involucra a través de sus dirigentes, a través de sus representantes, a través de maneras directas, la verdad es que este ejercicio no va a tener el control social que requerimos. Por lo tanto es aquí donde las corporaciones vienen haciendo un esfuerzo supremamente importante para garantizar este proceso. Es coordinado, no sé, por favor, yo estoy claro, rápido por lo tanto, pues. Se coordina el uso del suelo, de las aguas, de los recursos como la flora, la fauna y el manejo de la cuenca, en el que participa la población que habita ese territorio y que, digamos, conduce a un buen manejo de todos los recursos. En ese orden de ideas estamos buscando un equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de los recursos con la base natural que sustenta ese desarrollo. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, estos gráficos que a veces complejizan mucho, lo que quiere plantear es decir, es que existen escenarios en donde nos estamos sentando varias corporaciones, dos o más, que permiten hablar del concepto de priorización de cuentas sobre la base de la cuenta compartida. Y allí los procedimientos confluyen finalmente después de que tenemos el acuerdo, de tal manera que todo el ejercicio de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y demás es común, pero las maneras de llegar trabajan a partir de la idea de poder generar la comisión o la conformación de las comisiones conjuntas y lograr entonces la declaración de ordenación, en este caso la declaración conjunta de ordenación. Esto da una opción muy importante, que es que en ambos casos, sin lugar a dudas, estamos llegando a la conclusión de que debe ser adoptado el plan. Esta es una razón importantísima. Este es un tipo de labor que solo puede ser desarrollada en conjunto, ciertamente por la sociedad, como hemos dicho, pero con la absoluta claridad de que el liderazgo está en la cabeza de la autoridad ambiental competente. Y en este ejercicio, este es un momento de empoderamiento muy importante de las autoridades frente a la gente que vive en el territorio. Sigamos. ¿Por qué? Porque básicamente transversaliza unos elementos fundamentales como la participación, la gestión de la información y de alguna manera ese núcleo central, una gestión del riesgo que hace que el país realmente esté dando respuesta con muchos mecanismos a todos los ejercicios, precisamente en la dirección del cambio climático, nos viene orientando desde la construcción, precisamente, como lo decía él, no de una labor que es exclusiva del sector ambiental, sino que se trata de una gestión en la que tenemos que involucrar la sociedad en su conjunto en todos sus estamentos. Para que la gestión del riesgo se vuelva poco dentro de la versión que estamos utilizando del concepto de lo envolvente, como el factor que nos permite aproximarnos de una muy buena manera a la adaptación, entre otros casos, para digamos, el cumplimiento de lo que estamos procesando hacia la COP, por ejemplo. Sigamos. En este ya hemos dado un paso importante, pero yo creo que es de resaltar dos elementos fundamentales. En ese primer nivel, unas de las cuencas son completamente nuevas, estamos formulando los PONCAS, pero las 28 PONCAS que aparecen para actualizar realmente tienen un potencial tan grande en el sentido de que la información preliminar de la que se disponía, con la que venían trabajando las autoridades ambientales, es una garantía muy interesante de información que se ha solidificado en el territorio y que ha servido y ha sido de uso permanente por las corporaciones. Más que el PONCA que se está actualizando será un PONCA que inclusive tendrá un potencial incluso mucho mayor que los PONCAs nuevos en un determinado momento, dada la experiencia que se ha ido adquiriendo en cada una de ellas. Sigamos. Bueno, ya esto fue la explicación ya que realmente había dado Doris en un sentido fundamental, y era que quería resaltar en este acetato, por retomarlo nuevamente, que un criterio, si bien eran las afectaciones y sigue siendo supremamente importante en materia de viviendas y personas, la afectación al territorio es un componente clave dentro de este ejercicio. Ciertamente tenemos cuencas que son urbano-rurales, es lógico. La concentración sobre los esfuerzos en las zonas urbanas tiene unos niveles de complejidad, por supuesto, altos, pero finalmente la lectura desde la afectación del territorio ha sido en esencia el criterio más grande sobre el que han podido mantener su trabajo las autoridades ambientales. Sigamos. La incorporación de la gestión del riesgo como eje central, entonces, que estamos mostrando alrededor del ejercicio visto desde el Fondo de Adaptación y las necesidades que teníamos de la captación de estos recursos, más la necesidad de asegurar ese equilibrio del que habíamos hablado para garantizar la base natural, salta a la vista, digamos, en su relación a través de este cuadro. Quiero dejar esto muy claro,
porque en el aprestamiento nosotros estamos identificando a estos actores, estamos identificando los eventos, estamos definiendo las situaciones de riesgo en la cuenca. Y este ejercicio canta a la vista en el diagnóstico por la naturaleza propia, la condición de los análisis, la evaluación de la zonificación, de la susceptibilidad, la evaluación y zonificación de la amenaza. Logrando todos estos productos con una priorización y caracterización de escenarios nos permite entrar a la prospectiva. En la prospectiva zonificamos ambientalmente y finalmente construimos lo que puede ser el aporte hacia los determinantes ambientales que compete a la Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental, lograr estructurar en un tiempo relativamente corto. Estos ejercicios, algo que no se mencionó, Boris, es que estamos jugando en un partido, disculpen la expresión, de 36 meses. Algunas de las cuencas se operan en 12, otras en 18, otras en 24, ninguna en 36. Realmente tenemos un espacio para dejar los procesos lo mejor estructurados y garantizar al final del proceso resultados que permitan realmente incidir en esos determinantes como lo hemos hablado. Y esa es una pregunta típica. ¿Qué plan de ordenamiento y manejo de una cuenca hidrográfica es o se toma para un POT? Entonces la respuesta siempre es que hay una respuesta terriblemente genérica que dice todo el POT es un determinante ambiental. No, hay unos elementos dentro del POT que tenemos que entregarle al municipio y que deberán ser estudiados desde su oficina de planeación con el trabajo de los concejales para que efectivamente en cada caso la zonificación, que es un proceso claro, en el que participan los mismos actores que están trabajando en el ordenamiento territorial municipal, logran cruzar esa información y la validan en el subsiguiente paso, que es el POT. No podemos entonces decir que le hemos quitado habilidad, capacidad o derecho constitucional a los señores concejales responsables del ordenamiento en el país, del ordenamiento territorial municipal. Lo que estamos entregándoles son los insumos a detalle en los cuales participan para que efectivamente haya una concordancia, una coherencia y una identidad en el resultado del Triunponca y el plan de ordenamiento territorial. Tienen que ser instrumentos que dialogan desde lo técnico y desde lo politécnico para garantizar el resultado. Sigamos. Estos elementos además nos han permitido mirar que estos son los que estamos estudiando en los PONCA. Estos elementos nos han permitido a nosotros estructurar o nos permiten estructurar unos productos. Quiero mostrarlos en el siguiente acetato, por favor. Siguiente. Sobre los tipos de procedimientos, o sea, primero sobre los marcos en los que nos movemos, pero de este marco normativo, el Ministerio ha podido generar las guías técnicas, los alcances técnicos para la elaboración y la actualización de los planes de ordenamiento y manejo de cuentas, los protocolos para la incorporación de la gestión de riesgo en ellos, la plataforma para la zonificación web, el levantamiento de lo metodológico para la capacidad de uso del suelo, las recomendaciones para el desarrollo de las consultas previas, y el último producto que se entregó hace 2 semanas fue precisamente, señores directores, la Geodata Base, de la cual estamos esperando bastante que nos entreguen los últimos resultados ayer, hoy. No sé, Raimundo está por allá, si nos llegarían algunos comentarios para ya definitivamente dejar formalizada la Geodata en la versión 1.0. Tan contentos estamos, el equipo de PONCAS con la Geodata, que no sé quién quedó del ANDA en este momento. El ANDA adoptó la Geodata en el buen sentido de la palabra. O sea, nosotros tomamos unos elementos en la Geodata original, Manuel, que teníamos, trabajamos con la gente de ANDA, pero a su vez ANDA, una vez obtuvimos el resultado, de una vez la adoptó y la metió en su sistema. Entonces, para nosotros hay una ganancia impresionante, porque ya tenemos una plataforma uniforme que parte de la zonificación de indicadores y termina con la Geodata, que eso para nosotros va a ser clave, porque está diseñada en clave del SIRACH. Está diseñada para que funcione dentro del sistema de información ambiental para Colombia en su módulo hídrico. Sistema de información de recurso hídrico para Colombia, que es exactamente la gran cosa que estamos buscando. Preocupaciones que nos están surgiendo, Doris, a todos, y es todo este montón de información que va a generar el sistema, porque la Geodata despliega una cantidad de capítulos y ítems de información claves que van a resultar en este ejercicio, y dada la reflexión que nos hacía Omar hace un momento sobre la importancia de que la información proceda de alguna manera de los institutos, o si procede de un tercero, ¿cómo validamos esa información de los terceros? Aquí, entre los terceros y los institutos, las corporaciones y los entes territoriales tenemos que generar el gran pacto por la unidad de la información
y por la garantía de que los depositarios de esa información, en el caso del SIRACH, funcionen de una forma mucho que funcione como un relojito, es lo que estamos buscando. Eso es exactamente lo que queremos incorporar, y ese debate es un debate que tenemos que ir construyendo a medida que vamos avanzando, porque la cantidad de conocimiento, pero además de la capacidad que estamos generando en términos de no la generación de información, sino del capital humano sobre el cual está basado este ejercicio, la sola suma del número de personas que estarían elaborando alrededor de estos 60 PONCAs superan los 1.200 si sumaran linealmente todos los que están trabajando. O sea, estamos hablando de 20, 21 personas, 22 personas por PONCA, aproximadamente 60 PONCAs, que ustedes pueden hacer la cuenta de 20 por 60 y nos dieron los 1.200. Pero además de eso, están trabajando entre 4 y 5 personas del equipo de cada corporación. Y fuera de eso, estamos incorporando gente de todas las organizaciones que están en el territorio para que incorporen ese conocimiento. Y estamos atrayendo a las minorías étnicas que están representadas en ese territorio para que además el modelo de consulta previa que estamos implementando en este ejercicio, que es además una novedad, porque finalmente el país está acostumbrado a hacer consulta previa para proyectos o las autoridades específicas del oleoducto que pasa, el sistema de tendido eléctrico que se necesita. Ese es un tipo. Para otro tipo de elementos que son las medidas legislativas y los actos administrativos de carácter general, también hay unos procedimientos, pero para estos procesos de planificación, cómo funciona el concepto de la consulta previa y cómo damos un paso adelante para que las minorías que están en este momento reconociendo las que el Estado les está reconociendo su derecho, les incorporemos un método que sea realmente práctico. ¿Qué consulta uno? ¿En qué momento lo consulta? No se trata tampoco de que haya el derecho al veto, pero sí por lo menos cómo incorporamos el conocimiento y la voluntad de las comunidades de incorporar los resultados de esos procesos de planificación también en sus planes de vida. También tiene la obligación de llevar a cabo. Entonces, esto también es una reflexión no concluida, sigue siendo un trabajo en el que vamos a ir aprendiendo mucho en el camino. Y si ustedes lo analizan de manera simple, 60 PONCAs contra 396 van a ser la gran escuela que este país tiene para aprender mucho más sobre cómo administrar este tipo de procesos de planificación, en donde hoy, como la nos irá a dar cátedra sobre cómo es que están todos los juegos que estamos teniendo por estos días. Es muy importante que nos vayan ganando, pues obviamente es la gracia del mejoramiento continua. Sigamos. Finalmente, los alcances alcanzan a mostrar desde la base del diagnóstico, primero, pues un avance importante en la escala, básicamente para nosotros. La clave es que esto siga sirviendo para todos los otros procesos de ordenamiento que se tengan. La coordinación de la cuenca desde la perspectiva de la zonificación ambiental tiene dos aristas muy importantes porque debe conducir a la protección, conservación y aprovechamiento de sus recursos, pero a una ocupación del territorio de manera segura. Ese C que ustedes observan allí es una conclusión del ejercicio, y es que de manera real y efectiva una de las cosas que espera que suceda, pues espera que suceda a través de un PONCA y de un POT, es que realmente las zonas de riesgo pues no se sigan usando de la manera que las estamos usando. Incluso la discusión no es el no uso, el problema es la ocupación y la forma como lo estamos trabajando. La definición de acciones y de medidas para la manera de administración de los recursos es fundamental en el sentido de que allí es donde se centran los elementos que permiten poner en marcha las partes que la política nos indica como elementos sustantivos para garantizar el desarrollo. Y referente fundamental, pues obviamente para ser incluidos los POT, clave para nosotros saber realmente en qué medida y en qué proporción un municipio deberá atender estos elementos que van resultando como parte del trabajo social de su territorio. Sí. Bueno, creo que nos pasamos aquí un buen ratito, pero espero que este haya sido pues, un panorama genérico para todos los que han tenido la oportunidad de trabajar en los PONCAs, especialmente los directores. Este ya es un cuento viejo y mal contado, pero para todos ustedes espero que haya sido pues, de interés y hayan podido imprimir nosotros amplia de que son estos planes de los que nos Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Alfonso. Yo como asociado simplemente voy a contarles un poco cómo ha sido el proceso en el que hemos avanzado en aprender a cómo trabajar como sistema articuladamente en un proceso tan importante como el de los PONCAs. Resaltando primero, como les
decía el doctor Luis Alfonso, en Colombia hacemos compras y tenemos una política, inclusive del Código de Recursos Naturales se hablaba del tema de ordenamiento de cuencas, pero la política es de 2010, coincidió de alguna manera con la invernal. Yo siempre he hecho un cuento y es que, no sé si está todavía por aquí, en algún momento me toca Carlos Costa, que en su momento fue el ministro que alcanzó a expedir la política, que se dio con la cooperación de Holanda, y en su momento se dio la pelea de cuál era el riesgo asociado ambiental en el tema hídrico, y se tomaba el tema de escasez más de inundación. Llega la ola invernal, se tocó hacer el ajuste, digamos, en el proceso, y se incorpora, digamos, con toda esta fuerza el tema de ola invernal. Y ahí, digamos, aparece Azocar con un contrato, digamos, que estamos cerrando ya ahora el 15 de julio, y por eso quisimos aprovechar este evento para mostrar cómo quedamos en el proceso, hacemos, en el cual Azocar, digamos, lo mira el Ministerio y el Fondo cuando deciden hacer, como lo contó la doctora Doris, el tema de la ejecución del proyecto de componente ambiental en el tema de Poncas, porque Azocar, en el proceso de construcción de la política de gestión integral de recursos hídricos que se hizo con Holanda, cuando terminó ese proceso le propuso al Ministerio hacer un ejercicio sobre algo ya de implementación práctico, y se encontró dentro de la política una de las herramientas, los instrumentos más prácticos que eran de los Poncas, y por eso Holanda dijo, pero yo no quiero trabajar con varias entidades, necesito una entidad que me pueda ayudar a articular el proceso, sobre todo porque esto va a ser un proceso piloto que nos va a ayudar a retroalimentar la reglamentación de la política. Y ahí aparece en el tema de Holanda Azocar, y hicimos 4 proyectos piloto de Poncas. Uno se hizo en Chinchiná, en Caldas, que casualmente fue lógicamente la corporación, trabajó con la Universidad Nacional de Manizales, y ahí el doctor Macarena Cardona sé que nos colaboró y seguramente algo tocará de ese tema cuando haga su exposición en el tema de riesgo. Pero también trabajamos en Corporador, que hizo alianza con la Universidad Francisco Pablo de Santander para el tema del Pamplonita, con Cortolima en la cuenca del Guarí, que lo trabajó directamente con personal contratado por la corporación, y la CDA, la Corporación del Atlántico, que trabajó en los humedales de Magdalena, con la Universidad de Magdalena, que solamente fue alianza. Entonces, a raíz de esta experiencia piloto, el Fondo de Adaptación del Ministerio nos pide que ayudemos entonces a estructurar como el modelo para poder hacer este proceso de articulación pasemos con todas las corporaciones autónomas regionales. Resalto simplemente que cuando decía que hacíamos Poncas desde antes de la política, es que, por decirlo, nosotros le hacíamos un Ponca a la cuenca del río Magdalena total, o le hacíamos un Ponca al río Salitre también. Entonces, una de las cosas que nos mostró el doctor Luis Alfonso es esos instrumentos que ya de planificación que los asocian, digamos, a macrocuencas, a zonas hidrográficas, a Poncas como tal, y ahí hay un elemento clave, y es que antes nosotros los Poncas, o a unos 100.000 o a unos 500.000 no hacían, ahora los Poncas se hacen para generar información a unos 25.000, hay una ganancia. Y lo otro que también es importante resaltar, como lo decía él, es el tema de la participación. También uno escucha a muchos compañeros que dicen, que los consejos de cuenca existían. Sí, existían. Pero resulta que antes los consejos de cuenca se involucraban una vez uno formulaba el Ponca, casi que era para ayudar a que se entendiera que se había formulado, qué no estaba pasando, que se nos estaban quedando muchos de esos estudios en los anaqueles, porque no legitimaban el proceso, porque no generaban un tema de participación, que en esta política el tema de participación se inicia desde el mismo diagnóstico, se conforman los consejos de cuenca para que participen de alguna manera legítima. Entonces, en el esquema que se definió, básicamente, pues la gerencia está en el Ministerio del Fondo de Adaptación a través de la Dirección de Recursos Hídricos. Con recursos del mismo fondo se contrató una gerencia del proyecto, unos profesionales que estuvieron y están, digamos, en la Dirección de Recursos Hídricos, y Azocar, digamos, apoyó a las corporaciones en una primera fase que fue para dimensionar casualmente los Poncas, el alcance que va a tener los Poncas, y en la segunda fase, que ya el tema de ejecución de los Poncas, hasta todo el proceso, digamos, que lo dejamos hoy, de los avances ya de la contratación efectiva de esos Poncas, pasemos. Entonces, esto, inicialmente, la primera vez que nos reunimos con el Fondo de Adaptación, recuerdo que en su momento nos plantearon que el fondo se había creado a diferencia de
diferente, pero pues se pensaba inclusive había la posibilidad de contratar un solo consultor internacional para que nos ayudara en las compras, pero había toda la discusión del tema de competencia y legalidad y terminamos, digamos, ya en el modelo que se terminó ejecutando. Un convenio inicial entre el fondo del ministerio, donde inclusive están los proyectos que nos contó la doctora Dores, de aparentes novedades, el tema de limitación de páramos, está todo el tema también de la instrumentación que está haciendo disponibilidad, el tema de restauración y un componente que era de los PONCAS, que están ahí en los 176 millones de pesos. A raíz de eso, entonces hay un convenio en que el ministerio hace con las corporaciones para poder, digamos, trabajar y definir el modelo de implementación. Y eso termina con un contrato, unos convenios ya particulares de el fondo firmado entre el Fondo de Adaptación y cada una de las 30 corporaciones, digamos, que son las que están en este momento participando, digamos, en el proyecto. Y ya aparece, digamos, el contrato de Azocar para ayudar a hacer todo ese proceso de estructuración entre el Fondo de Adaptación y Azocar. Pasemos. Todos los resultados de esa primera fase, en últimas, terminaron en que en las corporaciones, digamos, se conformaron unos equipos técnicos que estuvieron encargados de, como lo decía el doctor Luis Alfonso, en muchas corporaciones habían pocas, a diferentes escalas. Entonces tocó evaluar esa información disponible y escribir conceptos, digamos, sobre la oportunidad de pertinencia de esa información para la nueva estructura y la nueva definición de los nuevos alcances de PONCA. Y se identificaron, digamos, la necesidad de si o se formulaba o se ajustaba. Inclusive por la misma, otro aporte importante que tenemos es que el IDEAM hizo casualmente la zonificación y definió las 300, hoy son 396 en definitiva, cuencas que son las objeto de ordenación. Entonces, muchas corporaciones habían hecho PONCAs de menos de esa zonificación o mayor, entonces por eso hubo necesidad de hacer esa identificación y acompañar el proceso de validación de la información recolectada. ¿Esto para qué? Para no volver a contratar de pronto lo que nos servía y que ya tienen las corporaciones. Y en la fase 2, básicamente ejercer la supervisión a los consultores que terminan seleccionados del proceso, y esos equipos se conformaron desde la primera fase de cada corporación. Pasemos. Estas son, digamos, inclusive los instrumentos normativos o las resoluciones que cada corporación estudió, o sea, se hicieron con actos administrativos para conformar estos equipos. Pasemos. En el diagnóstico de la información, aquí simplemente comento que inicialmente nosotros empezamos a trabajar, como decía la doctora Doris, con una expectativa de 130 cuentas, pero sabíamos que al final de la primera fase, cuando identificáramos qué información había y cuáles eran los costos de los alcances, pues íbamos a definir cuántas cuentas se podían hacer. Entonces, en esa identificación de información se dio, digamos, se identificó la información relacionada con PONCAS, la caracterización, y se identificaron, digamos, información de las corporaciones por el orden de 6.000 millones de pesos que era pertinente y oportuna. Ahí simplemente aparece un mapa de las cuentas con la caracterización en temas casualmente de movimiento de masa y que coincidan en escala y que puedan ser utilizados y no necesitan contratarse en el nuevo proceso de PONCAS. Pasemos. Aquí ya ven, digamos, con esa información se le entrega a la gerencia técnica del proyecto y la gerencia entonces ya define los alcances técnicos, define, digamos, los cronogramas. Se definieron casi que tres tipos de PONCAS, de términos y alcances técnicos de acuerdo a la hectárea de las cuencas, y se definió un cronograma que va entre 14 meses y 24 meses para poder definir, digamos, ya los costos del proceso. Pasemos. Y como les digo, entonces se terminó identificando que si se hicieran las 135 cuentas necesitaríamos 291 millones de pesos. Entonces, con lo que teníamos disponibles se alcanzó para trabajar 60 cuencas, que es lo que en este momento vamos a estar definiendo. Pasemos. Y también entonces ya se define el modelo operativo. Y básicamente el modelo operativo es que ya el Ministerio de Fondo toma la decisión de que la selección, digamos, de los consultores se haga directamente cada corporación y se firman
estos 30 convenios entre el Fondo de Adaptación y las 30 corporaciones autónomas regionales para 60 cuencas, a través, además en condición que sea a través de una selección pública de consultores que adelantarán esas actividades descritas en los alcances técnicos pues, que se definieron en el proceso por esa gerencia técnica, con un interventor además que se decide, ahí hubo también toda una discusión, casi que decíamos como en el Colombia Humanitaria, cada ponga de viernes interventorial, pero como estamos haciendo un ejercicio integral en el que queremos tener y compartir lecciones aprendidas, el Fondo de Adaptación tomó la decisión de contratar una sola interventoría para poder hacer el seguimiento, digamos, a los 60 pongas. Pasemos. Y aquí, digamos, está entonces en última cómo queda distribuido los recursos, lo de la gerencia técnica, lo de la asistencia operativa. Ahí quería resaltar algo que lo decía el autor el doctor Luis Alfonso, pero también el doctor Omar Franco lo enfatizaba mucho ya, inclusive estando en la dirección de recursos hídricos cuando estaba pensando en este proyecto, es que debemos fortalecer la institucionalidad y ahí tiene encargado la cartografía, entonces es llegar y el fondo toma la decisión de que sea legal mediante un contrato el que haga toda la expedición, la formulación de la cartografía de escala 95.000. Está la interventoría y se dejan los recursos para el tema de consultas previas. Porque en los podcasts pues, se define que en el ejercicio hay un modelo de consultas previas que se trabajó con el equipo técnico, con el Fondo de Adaptación y con el Ministerio del Interior. Pasemos. Entonces ya eso lo vamos visto, son 60 cuencas. Es importantísimo el tema de la escala, vamos a tener información de escala 25.000, son 30 corporaciones autónomas regionales que estamos trabajando coordinadamente, 25 departamentos, 134 municipios, casi 16 millones de hectáreas. Ahí importante, son 23 cuencas de 17 corporaciones que tienen consulta previa, o sea, donde tenemos comunidades que requieren consulta previa y el aporte, digamos, que se identificó desde las corporaciones la información que contribuye, digamos, a la formulación de los podcasts. Y en este momento, digamos, ya cuáles son el estado de avance. En el proceso de las 60 cuencas hay 30 que requieren comisiones conjuntas, ya están las comisiones conjuntas conformadas, algunas otras que conformadas que existían. En el tema de 60 cuencas, digamos, todas están ya con su declaratoria de ordenación, o sea, las corporaciones dentro del proceso tienen que declarar las cuencas que están en ordenación, ya todas están declaradas en ordenación. Pasemos. 22 cuencas, que son las que tienen el tema de consultas previas, tienen la certificación por parte del Ministerio del Interior de la presencia de comunidades étnicas. Pasemos. Y el Estado en este momento es que a las corporaciones se les dio la opción, algunas tenían más de una cuenca, no es que sean 30 corporaciones cada una con 2 cuencas, no, algunas podrían, como la Amazonía es una sola cuenca, o la de la Mojana, todas las jurisdicciones es una sola cuenca. Entonces a las corporaciones que tenían más de una cuenca se les dio la oportunidad de contratar las cuencas por aparte o hacer un solo proceso de contratación para sus 2 o 3 cuencas. Entonces quedan, digamos, en este momento de las 60 cuencas ya hay 45, digamos, que hicieron todo el proceso, están culminados y hay 15 que están en este momento y esperamos que en lo que nos queda de este mes de julio termine el proceso y podamos iniciar, digamos, ya en lo que nos queda de este año. Yo diría que estaríamos trabajando en los 2 próximos años, a partir de agosto de este año, 30 corporaciones en ese proceso de ordenación, incorporación del riesgo y la política verdaderamente de adaptación que se definió desde el tema de invernal y que de alguna manera es congruente con el tema de ordenación. Pasemos. Entonces, hoy en día, pues nosotros dejamos el proceso en este momento, pasemos, y básicamente queda el Fondo de Adaptación, digamos, contrató la interventoría que ya asume, digamos, su papel para poder garantizar ya la implementación de este proceso técnico. Lógicamente se mantiene la gerencia técnica, que es el Ministerio y el Fondo, la gerencia del proyecto, y están las 30 corporaciones autónomas regionales y los consultores, digamos, que terminaron seleccionados en estos procesos que se dio. Inclusive quería comentar que en esto nos ha dado un proceso de articulación
también me satisface muchísimo lo que decía ahora el doctor Luis Alfonso, y es todo el tema de la información, que era una gran preocupación que teníamos. ¿Qué va a pasar con esa información? Claro, cada corporación la puede utilizar y la va a utilizar y la vamos a producir, pero como país no podemos perder la oportunidad de poder sumar esa información, que sabemos que es tan importante a esa escala de 95.000, y ya con los ejercicios que hicieron, con la database, con el ANLA y con el mismo IDEAN a través del CEAR, pues hay que todo un proceso, digamos, que inclusive sé que el doctor César Petrago, que está liderando el proceso también de la información en el ministerio, pues viene participando en todo ese proceso. Con la Dirección de Cambio Climático, inclusive tenemos en este momento un convenio firmado que estamos iniciando, pero es poder aprovechar que los POCAS van a estar en la etapa de diagnóstico de aquí a diciembre, digamos, en promedio en los arrestamientos y diagnósticos, para poder aterrizar un poco más cómo esas herramientas que estamos haciendo aquí le involucramos, que ya se hizo, digamos, el tema de cambio climático, o sea, que estos 60 cuentas que vamos a producir estos 2 años queden con esos escenarios de cambio climático que nos presentó el IDEAN, ya los tenemos a nivel de cada departamento, pero como eso, para la prospectiva, sobre todo en los resultados del POCA, lo podamos ya incorporar. O sea, sería importante que un ejercicio de estos no llevara, digamos, ese componente. En el ejercicio que hicieron las 4 cuentas piloto que le documenté con Holanda, cada una de los ejecutores de las universidades con las corporaciones definieron ahí unos sistemas que los vamos a estudiar casualmente para poder establecer una especie de protocolo que nos permita garantizar que el tema de cambio climático queda, digamos, con la suficiente rigurosidad técnica incorporado en la formulación de estos POCAS. Entonces, para nosotros como ASOCAR es muy importante, digamos, creemos y estamos convencidos de las 30 corporaciones autónomas regionales que este proyecto, como lo decía la doctora Doris, de alguna manera es el que le apunta verdaderamente al tema de prevención de riesgo, pero yo estoy convencido que también al tema de adaptación del cambio climático, porque vamos a incorporar verdaderamente la dimensión ambiental en el ordenamiento del territorio. Yo con esto le doy paso al doctor Macario Cardona, que, pues les decía, es un experto en el tema de riesgo, muy reconocido nacional e internacionalmente, y que además tuvimos la fortuna de tenerlo participando en unos POCAS pilotos y conoce muy bien los procesos que se están adelantando. Entonces, doctor Macario, bienvenido y tienes la palabra. Por favor, muchas gracias a todos ustedes, son muy generosos. Gracias Ramón, gracias Luis Alfonso y a Doris, que en realidad pues han generado ya demasiadas expectativas y yo simplemente voy a tratar de ilustrar, tal vez argumentar en la primera parte de la presentación la importancia de incorporar el riesgo en los POCAS. Y pues voy a ilustrar también en la segunda parte de mi presentación un poco un esfuerzo, un trabajo que se hizo, pues pienso que valioso, en la Corporación Autónoma en Corpo Caldas, en la cuenca del río Chinchiná, la Universidad Nacional de Colombia, y pues quisiera pues tratar de aportar aquí más como argumentos, razones que muchos de ustedes conocen muy bien, pero que no sobra mencionarlas, pero quizás tal vez hacer un llamado de puntos que puedan ser de interés, de preocupación, sobre todo cuando se hace un esfuerzo como el que se acaba de ilustrar, que se está haciendo en el país, que implica una inversión enorme de recursos y que es una oportunidad histórica porque no vamos a volver a tener los recursos a la vuelta de la esquina para volver a hacer los POCAS si nos llegaran a quedar mal hechos. De ahí que la importancia es ser muy cuidadosos y hacer el mejor esfuerzo en ese sentido. Yo primero que todo pues quiero recordar cosas que ustedes todos conocen, ¿cierto? Las inundaciones son el evento hidrometeorológico más frecuente que se origina por el proceso de lluvias. Y obviamente cuando uno está hablando de POCAS, pues este va a ser un tema fundamental. También hay flujos de escombros, también hay avalanchas, y ahí por qué no mencionar hay cuencas, por ejemplo, que tienen el tema volcánico, los flujos de lodo, los flujos de escombros que considerar. El déficit de lluvias, por otro lado, da origen a sequías, o más bien podemos decir al estrés hídrico, ¿sí? La
palabra sequía es un tanto controvertida. En general podemos tener problemas de desabastecimiento y facilita que incendios forestales afecten grandes extensiones de vegetación. Por otro lado, en las zonas montañosas, todos ustedes saben muy bien que los deslizamientos se presentan por el aumento notable de las lluvias y la saturación del suelo, con consecuencias importantes en las cuencas hidrográficas. Ahora bien, yo quiero hacer especial énfasis aquí en este inicio de esta presentación en los desastres menores. Es lo que hemos llamado algunos los desastres crónicos, los de todos los días, los que tienen los alcaldes que atender continuamente y que a veces no salen ni siquiera en la prensa, que no se entiende de esos desastres en el orden nacional, no se sabe qué ocurre. Esos desastres menores resultado de eventos que no son extremos y que tienen efectos acumulativos notables. A veces el desastre puede ser un simple deslizamiento, ¿sí? Una inundación en una zona que, digamos, continuamente se inunda, o efectos graves, por ejemplo, en infraestructura como la que se está ilustrando en esa fotografía. Ahora bien, en los últimos años, utilizando una base de datos que me parece a mí que tiene mucha relevancia en este caso, que se llama Desinventar, pues se ha podido sacar una serie de gráficas y de indicadores que ilustran, por ejemplo, la participación de cierto tipo de fenómenos en la cantidad de personas que fallecen por este tipo de fenómenos, o la combinación de pérdidas económicas. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo, pues sin duda, por ejemplo, los terremotos tienen un papel muy importante en el caso de Colombia desde 1990 al 2014. Es un informe de Naciones Unidas para el Global Assessment Report de las Naciones Unidas que recientemente se lanzó en Sendai durante la tercera conferencia mundial de gestión del riesgo de desastres. Pero vemos, por ejemplo, que el papel o la participación de las inundaciones, los deslizamientos, los incendios, las crecientes súbitas, pues tienen un peso muy importante en la cantidad de personas que pierden la vida. Lo mismo pasa con las pérdidas económicas. También vemos que esos fenómenos, y por eso insisto yo en esos pequeños eventos que sumados son seriamente un problema para todo un territorio, como en el caso de Colombia. Aquí vemos algunas fotografías que ilustran, ¿sí?, la situación de riesgo y desastres en Colombia, las inundaciones. Estos son temas que pues no tenemos que remontarnos simplemente al 2010 y 2011 para recordar que en este país tenemos inundaciones prácticamente cada 6 meses en muchas partes del territorio, que es una cosa bien conocida. Aún más, yo diría, lamentablemente, que a veces ni siquiera los noticieros de televisión tienen que ir a tomar las fotografías y hacer los videos, porque es que ya los tienen ahí grabados y no es sino volverlos a sacar, que prácticamente son los mismos efectos. Eso nos debe llevar a una reflexión importante. Esta es, por ejemplo, con esa base de datos que les menciono del Desinventar, por ejemplo, distribución de muertos, de afectados, de viviendas destruidas en todo el territorio nacional. Esto es una base de datos que está desde 1914 hasta el 2012, ¿sí? Y que pues pocos países tienen información que ha podido recolectarse de esta manera, como en el caso de Colombia. Es un trabajo que recuerdo mucho cuando yo fui director nacional de gestión del riesgo en la presidencia de la República del presidente Gaviria. Pues le pedí a Max Enríquez que por qué no hacíamos con incluso la información de los periódicos una base de datos de los eventos que ocurrían en todo el país. Así se inició el Desinventar en 1992. 1994 fue el primer proyecto que se hizo para Colombia y posterior para el resto de los países de las Américas. Aquí vemos otras fotografías, pero ya no de inundaciones, sino de deslizamientos, problemas en cuencas en diferentes partes del país, avalanchas, problemas en las vías. Es un tema muy serio porque cuando uno habla con el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte, pues ellos sienten el problema muy de cerca
Y resulta que justamente es la necesidad de mirar este tema en el marco de cómo se incorporan la amenaza y el riesgo en los PONCAS, en las cuencas hidrográficas. Aquí vemos de nuevo ya pues una concentración de efectos por deslizamientos que se ve claramente que pues, la zona andina es la que pues, aporta principalmente a este tipo de problemas. Pero también quiero recordar que hay otro tipo de problemas como por ejemplo los incendios forestales. Nosotros voy a ilustrar más adelante cómo pues, este es un tema que se consideró. Utilizamos una metodología que desarrolló el IDEAM hace un tiempo atrás y nos pareció bastante útil para efectos de incorporar esto en el tema de los PONCAS. Y otro tema que pues mucha agua es un problema, pero poca agua también es un problema. Es el tema de las sequías, es el tema que tiene que ver con el déficit de lluvia, el déficit de recurso hídrico, en general el estrés hídrico que podemos tener y que tiene efectos no solo en la agricultura, sino en la energía, en el abastecimiento de agua potable. Entonces todos ustedes yo creo que conocen bien que hablar del riesgo es hablar básicamente de dos aspectos fundamentales desde el punto de vista metodológico: las amenazas, que son la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con cierta intensidad durante un periodo de tiempo, y la vulnerabilidad, que recoge una serie de factores que facilitan o favorecen que cuando se presentan los fenómenos de cierta intensidad, ellos se conviertan en unas consecuencias económicas, sociales y ambientales. Cuando uno utiliza este tipo de expresión, lo que quiere decir es que el riesgo es un concepto compuesto, es una abstracción que tiene dos elementos que utilizamos metodológicamente para tratar de dar cuenta del riesgo. Pero el riesgo siempre está hablando de algo en potencia, de algo que puede llegar a ocurrir. Se está refiriendo a una posibilidad. Maneja dos conceptos al mismo tiempo, el de posibilidad y el de realidad. La posibilidad la pone la amenaza y la realidad la pone la vulnerabilidad de los elementos expuestos a ese fenómeno. Ahora bien, el desastre es cuando se materializa este riesgo en cuanto a que la amenaza deja de ser una situación potencial y se convierte en un evento, y al encontrar unas condiciones que favorecen o facilitan el que haya consecuencias, que es la vulnerabilidad, pues tenemos el desastre como un estado, como una situación que se da dentro de lo que entendemos como riesgo. Una de las diferencias importantes que yo quiero destacar de la reciente Ley 1523 del 2012 es que Colombia dio un pequeño salto del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres a un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y es una sutileza porque, si lo queremos ver así, la rendición de cuentas, ¿cierto?, la accountability, ya no es sobre si qué hicimos antes, durante y después de un desastre, sino qué hicimos para enfrentar las causas del riesgo. Es distinto. Porque esos factores subyacentes, esos elementos que hacen que haya riesgo, y ya he dicho que es una situación potencial, es diferente a que tengamos que rendir cuentas frente a esa problemática, que es una problemática territorial y es una problemática ambiental. Entonces, yo quiero insistir que la 1523 dio un salto importante en Colombia, porque cambió de que el foco ya no es el desastre, sino el riesgo. Y eso es de destacar, porque no es lo mismo, ¿sí?, enfrentar el problema del riesgo que enfrentar el problema del desastre. El desastre usualmente se mira como cuáles son los elementos operativos de respuesta, de reacción remedial, mientras que el riesgo implica de que el desastre es un derivado, es un producto, pero que lo que importa es el proceso que conduce al desastre, y por lo tanto tenemos que ponerle cuidado al riesgo. Cuando se dice incorporar el riesgo en los PONCAS, estamos hablando de un tema muy diferente que solamente está viendo el problema desde la perspectiva solamente de los desastres.
Entonces, claro, nosotros tenemos una mentalidad usualmente, los seres humanos, muy determinista, pero esta fotografía lo que trata de insinuar es que pues hay unos fenómenos, unos procesos que están ocurriendo que significan la amenaza. Y el estar expuesto, por ejemplo, a esta quebrada, a que ocurra un flujo torrencial por aquí, una inundación, y tener todos estos elementos expuestos en una vía, pues nos dice que hay una situación de vulnerabilidad. Por supuesto, aquí estamos viendo todo juntos. Y ahí estamos viendo la infraestructura del país. ¿Por dónde estamos cruzando nuestras vías? Y si estamos disparando antrópicamente fenómenos que están generando amenazas ya no naturales, sino socionaturales. Todo esto va a haber que tenerlo en cuenta en los PONCAs, porque justamente el PONCA va a ser el elemento orientador e indicador para los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Entonces yo ilustro con estas fotografías porque yo sé que detrás de todo esto hay mucha ingeniería, hay análisis probabilistas, estudios de las amenazas, de la vulnerabilidad del riesgo, pero pues esto en términos concretos se traduce en este tipo de problemas. Bien, tomo esta gráfica de Gustavo Wilches porque me parece muy representativa. Hablamos de una dinámica de la naturaleza y hablamos de una dinámica de la comunidad, la cultura, la sociedad. Y cuando hablamos de estas dinámicas, podemos hablar de que existe, al igual que tenemos comunidades vulnerables desde el punto de vista social, también tenemos ecosistemas vulnerables. Y por lo tanto, digamos que hay unas amenazas de origen antrópico solamente, otras que podrían ser amenazas solamente de origen natural, y hay unas que son de origen socionatural. De hecho, todo el tema de cambio climático es un tema que cae en el mundo de lo socionatural. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el componente antrópico es muy importante. Entonces, simplemente para evocar cómo se construye el riesgo se construye socialmente y se construye ambientalmente. Lo que estoy tratando aquí de ilustrar es cómo la degradación de ecosistemas y cuencas hidrográficas aumenta el potencial de desastres. Y esa es la razón por la cual este enfoque y este énfasis en la gestión del riesgo en los PONCAs. O por ejemplo, el deterioro de cuencas, pues de alguna manera puede derivar en la generación de eventos extremos. Entonces, nosotros cuando hablamos desde la perspectiva ambiental, de los determinantes ambientales, sin duda estamos hablando de una temática que está muy ligada a lo que llamamos riesgo, y el riesgo de alguna manera nos está dando parte de lo que pueden ser los desastres futuros. El deterioro ambiental que inestabiliza y degrada el suelo. Yo coloco estas fotografías para esta primera parte de la presentación simplemente para tratar de convencerlos de la importancia de incorporar la gestión del riesgo en los PONCAs. ¿Sí? Y por qué esto es un tema inevitable. Y ahora decía Ramón justamente que hablar de cambio climático y adaptación al cambio climático pues es también hablar de gestión del riesgo. ¿Cómo es la manera más particular y especial que se manifiesta el cambio climático en lo local? En forma de riesgo. Eso lo colocamos en el AR5 del IPCC y se los recomiendo, el informe es REX, ¿cierto? Ahora voy a mencionarlo de nuevo, porque me parece muy importante cómo logramos la comunidad del cambio climático, de la adaptación y de la gestión del riesgo a llegar a unos términos y a llegar a una manera de ver las cosas en forma colectiva, pensando que estamos hablando del mismo. Bien, la pobreza, la segregación social son factores que agravan las condiciones de vulnerabilidad. Esto que estamos viendo ahí, por ejemplo, lo estamos viendo en las ciudades, lo estamos viendo en las pequeñas poblaciones, la ausencia de normativa, la falta de control institucional, el crecimiento humano informal descontrolado. Y eso es un tema de ambiente urbano. Claro, el PONCA va a llegar hasta un marco general que le va a dar unos insumos fundamentales, ya lo decía Luis Alfonso hace un momento, a los POTs. Y tiene que haber una articulación, tiene que haber consistencia y coherencia. Porque qué tal que
que los PONCA sean incoherentes o inconsistentes con respecto a los POTs o viceversa. Estaríamos en una situación muy delicada. Bien, entonces es fundamental entender cómo surge, cómo aumenta la vulnerabilidad, cómo se acumula. Es un concepto en donde podemos ver que el riesgo es una construcción social, socioambiental. De hecho, esta otra diapositiva nos dice mucho, porque dice que el desastre por ocupación de áreas propensas a eventos. Esto se pudo haber visto desde una perspectiva de la planificación. Esto no es Armero, esto es en Filipinas. Pero fíjense que podemos decir o afirmar lo siguiente: el desastre es la materialización del riesgo. ¿De qué? De un riesgo que ya estaba ahí y que debimos haber capturado o observado justamente desde un proceso de planificación, como son los procesos de planificación de las cuencas hidrográficas. Entonces, los desastres son un problema no resuelto del desarrollo y podemos decir que son eventos ambientales construidos socialmente. Lo que les quiero compartir es que cuando hacemos gestión ambiental, estamos haciendo gestión del riesgo. Cuando hacemos gestión del riesgo, estamos haciendo adaptación al cambio climático cuando hablamos de eventos que tienen que ver con el comportamiento climático. Entonces, esto que están viendo ahí, el riesgo o posibilidad de desastres, es un poco lo que tenemos que capturar en los PONCA. Ustedes me van a decir lo marcaría, pero ¿y esa fotografía cómo sabe? Mire que sí. ¿Y cómo sabía? ¿Está bien? ¿Cómo era que estábamos esperando el deslizamiento? Porque sabíamos que iba a ocurrir. ¿Y cómo sabíamos que podía ocurrir? Porque teníamos información y conocimiento. Teníamos sistemas de monitoreo, seguimiento. Eso es importantísimo. El panel anterior hablaba de la importancia del conocimiento, de la institucionalidad del conocimiento. Entonces la gestión del riesgo arranca en un proceso misional que se llama conocimiento del riesgo, porque para reducir el riesgo lo tenemos que conocer. Bien, bueno, pues cambio climático. Hay un debate internacional que el aumento y la intensidad y la frecuencia de los eventos extremos con el cambio climático, y esto los técnicos, los especialistas lo expresan en unas curvas que se llaman las curvas de amenaza. Las curvas de amenaza, como ustedes están viendo ahí, básicamente es representar la intensidad frente a la frecuencia, pues se pueden ver modificadas aparentemente por temas del cambio climático o de calentamiento global a una curva que es así, lo que significa que está cambiando la intensidad y está cambiando la frecuencia. Pero esto tiene mucho sentido si lo colocamos en el marco de la otra parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que hay energía, agua, transporte, seguridad alimentaria, salud, ¿sí?, asentamientos humanos, y ante mayor exposición y mayor aumento de la vulnerabilidad, finalmente la ecuación nos termina diciendo que hay mayor riesgo. Estos PONCA, por lo menos desde la perspectiva de los académicos, de los científicos, no pueden ser estacionarios. Tienen que mostrar cómo el problema está creciendo, y lo malo es que está creciendo a una velocidad más rápida que la velocidad de las soluciones. Ya estamos hablando de un problema muy serio a nivel mundial, pero muy serio para países como Colombia, que tienen justamente esta problemática. He ahí la razón por la cual de este informe especial del IPCC tuve la oportunidad de estar muy de cerca de estos procesos y se los recomiendo. Y aquí yo quiero justamente recordar algunas pocas cosas que dice este informe del SDEX del 2012. Dice: la severidad de los efectos de los eventos climáticos y meteorológicos extremos y no extremos, porque yo insisto en los desastres menores, en esos que eran crónicos, invisibles, porque casi nadie se da cuenta de ellos, pero afectan a las comunidades, sus medios de sustento, y son los alcaldes los que los tienen que enfrentar el día a día. A veces ni el gobierno nacional se entera qué ha pasado, ni los medios de comunicación. Dice que esos eventos dependen en gran medida del nivel de vulnerabilidad
y exposición que se tiene entre esos fenómenos. Otra cosa que dice el Rex es que la vulnerabilidad y la exposición son dinámicas y dependen de factores económicos, sociales, demográficos, culturales, institucionales y de gobernabilidad. ¿Cómo vamos a capturar eso en los compras? Está interesante. O las tendencias en vulnerabilidad y exposición, dice el Rex, seguirán siendo los factores claves del cambio en los patrones de riesgo en las próximas décadas. Y finalmente dice, entre muchas otras cosas que dice, que la reducción de la vulnerabilidad es un elemento básico común de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. Esta primera parte de la presentación la quiero insistir, es porque tenemos que tener muy claro para qué son estas incorporaciones del riesgo en los compras. ¿Para informar qué? ¿Para tomar qué tipo de decisiones? ¿Para orientar qué? ¿Cuál es la relevancia del problema? Y ahí yo voy a entrar ya en esta segunda parte, y es que quiero invocar el principio de la precisión y la relevancia. Es que hay cosas que yo puedo hacer con un nivel muy grueso, muy general, para tomar decisiones generales, indicativas, y hay otras cosas que sí ameritan estudios muy detallados y muy precisos para poder tomar esas decisiones. Sin embargo, antes de eso quiero hacer un énfasis en una visión holística del riesgo. Vamos a suponer que esta es nuestra cuenca, o nuestro país, o nuestra ciudad, y que tiene una serie de elementos expuestos. Hay ecosistemas, y asentamientos humanos, en fin, es un sistema dinámico complejo, donde puede haber una serie de fenómenos y amenazas que pueden afectar, pero que está caracterizado por una serie de factores de vulnerabilidad, que unos son, por ejemplo, de exposición y susceptibilidad física, que dependen de buena parte de la amenaza, y de lo cual depende de que haya daños en el futuro. Usualmente son los efectos del primer orden, los efectos físicos, daños potenciales en la infraestructura física y en el ambiente. Bien, pero hay otros temas aquí que yo quiero insistir. Hay una fragilidad social, económica y ecológica que considerar, y a veces esos factores no son realmente dependientes de la amenaza, sino que son unos factores propios del contexto. Y hay otros de falta de resiliencia, otros factores que indican que no hay la capacidad para responder y recuperarse, y estoy hablando de ecosistemas también, no solamente de asentamientos humanos, o de gobernanza o gobernabilidad. Resulta que esos factores tienen que ver muchísimo con lo que llamamos los efectos de segundo orden, que es el impacto socioecológico, económico, potencial de comunidades y organizaciones. Dicho esto, pues finalmente el riesgo surge de tener estas amenazas y estas condiciones que favorecen o facilitan de que haya esas condiciones de riesgo. Y entonces, en el marco de la teoría del control, un sistema de control, no sé si los asientos dejan ver, sería el sistema de gestión del riesgo, ¿sí? Y eso nos permite llegar a un sistema de actuación que es la intervención correctiva y prospectiva. ¿De qué? De los factores que facilitan o favorecen que haya riesgo. Entonces estoy tratando de irme por qué calculamos el riesgo, por qué lo evaluamos, porque queremos hacer algo y queremos preocupar a alguien de hacer ese algo. Y entonces aquí vemos que eso es, en otras palabras, el proceso de adaptación que tenemos que hacer con los asentamientos humanos, con los ecosistemas. A veces podemos intervenir las amenazas, pero muy pocas veces. Finalmente, si ustedes me acercan este gráfico integral, holístico, comprensivo, si esas amenazas se convierten en un evento, entonces este riesgo se convierte en un desastre. Ese es un marco conceptual que podemos utilizar. Ya vi, este rectángulo o este cuadrado podría ser una cosa. Bien. Entonces ahora sí hablemos de las cuentas. No voy a gastar unos minutos más hablando de esto, porque justamente Ramón, Luis Alfonso y la corporación, y yo quiero agradecer muy especialmente a SOCARS, a
al Ministerio, a la Corporación Autónoma, a Corpocaldas, a la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, por la oportunidad de haber estado al frente de la incorporación del riesgo en el Ponca del río Chinchiná. Y también al gobierno de Holanda, porque de todas maneras pues este piloto, como lo digo ya, Ramón, ha sido muy importante. El hecho es que tenemos problemas en todo el país, siguen ocurriendo inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, sequías, avalanchas, y van en aumento los afectados. Y nos preguntamos, ¿esto se debe a la variabilidad climática, al cambio climático, o también al incremento de la exposición y la vulnerabilidad? Lo cierto es que se están dando nuevas condiciones de riesgo. ¿Por qué? Por deforestación, por mal manejo del uso del suelo, por la exposición. La situación de riesgo ya no se crea en un sitio puntual, sino que se extiende de zonas altas de microcuencas a zonas bajas. A veces el objeto del desastre no es en el mismo sitio donde se está generando la amenaza, donde se está generando el riesgo. Bien, si eso es así, pues yo quiero compartirles aquí, si pasa, bien, ahí va. Un poco este tema de la cuenca del río Chinchiná, en el diagnóstico, por ejemplo, fue muy claro hacer el análisis de las amenazas, la vulnerabilidad, ¿sí?, que había en la cuenca. Y no solo pensando en asentamientos humanos y no en los recursos naturales, estamos hablando de que los recursos naturales se pueden ver afectados también. Bien, en el tema de aprestamiento hicimos una recopilación de información y aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde tenemos que llegar con la información? Ahora yo voy a mencionar a Luis Alfonso y a Ramón, de que el IGAC, que el IDEAM, que los institutos tienen información cartográfica, pero es que hay que modelar la amenaza y hay que modelar el riesgo. O sea, ese es el insumo. Puede no ser el resultado que necesitamos para la Ponca, sino la información que necesitamos para modelar la amenaza y para modelar el riesgo. Y ahí yo tengo, por lo menos la pregunta, y creo que la catarsis hay que hacerla, es: ¿tenemos realmente los modelos y tenemos técnicas que realmente nos permitan en la escala de 25.000 llegar a lo que queremos que sea realmente relevante para los POTs? Yo creo que en algunos casos sí, pero es posible que en otros casos eso no sea cierto. En fin, el hecho es que se recopiló información, incluso sísmica, de deslizamientos, de la actividad volcánica, en fin, muchísima información que Corpocaldas tenía, pero además los institutos a nivel nacional tenían. Y toda esta información pues terminó siendo muy útil para el Ponca del río Chinchiná. Estoy hablando de la etapa de aprestamiento. Ahora bien, entrando ya al diagnóstico, teníamos muy claro los términos de referencia que había que hacer, como ya se me bien, análisis de susceptibilidad, llegar a la amenaza. La amenaza es una evaluación de alguna manera probabilista, en prospectiva, lo que puede llegar a ocurrir en función de lo que hay allí, de la problemática que hay allí. La vulnerabilidad de los elementos expuestos que pueden ser, he insistido, ecosistemas, pero también asentamientos humanos, y finalmente llegar al riesgo como potencial de consecuencias económicas, sociales y ambientales en el sitio, en cada cuenca. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para el caso de los deslizamientos, hicimos un trabajo muy amplio de obtener eventos previos. Teníamos una información de deslizamientos en toda la cuenca del río Chinchiná muy amplia y estaban ubicados, referenciados, y teníamos una serie de factores de propensibilidad que tenían que ver con la geología, que tenían que ver con esa información que decimos que existe en escala de 35.000, por ejemplo, para finalmente llegar al primer modelo, que era el de la susceptibilidad y la inestabilidad. Pero también teníamos una serie de eventos detonantes. Por ejemplo, en el caso de los deslizamientos, pues las lluvias detonan deslizamientos. Entonces necesitábamos información de lluvias muy importante.
pero también sísmica, porque los sismos también detonan deslizamientos, para poder obtener la amenaza por deslizamiento. Ahora, para llegar a riesgo nos faltaba todo el componente de vulnerabilidad de que los elementos expuestos que había allí, para saber las futuras consecuencias potenciales que había ahí. Entonces, pues esta cuenca del río Chinchiná, ustedes algunos la conocen, pues básicamente la ciudad de Manizales está como en la mitad de la cuenca, ¿sí? Y aquí les estoy ilustrando justamente cómo, con una serie de mapas, de información, unos 25.000, estábamos trabajando con el modelo de 30 metros, pudimos tener muchísimos mapas que nos permitieron llegar a esos factores de susceptibilidad, pero había que llegar a un modelo de la amenaza, y al final pudimos llegar con modelos como el CAPA es Comprehensive Approach to Probabilistic Risk Assessment. Es un modelo que desarrollamos justamente en buena parte aquí en Colombia, un grupo de especialistas con mexicanos, europeos. El CAPRA es de libre uso, es una plataforma que se puede utilizar por cualquier persona, fue desarrollada con apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y la unidad, o más bien la Oficina de Gestión del Riesgo de las Naciones Unidas, la UNISDR. Y justamente con estos modelos se hicieron los trabajos en el caso del río Chinchiná. Aquí están viendo información, pues, registros históricos, 30 años para 20 estaciones pluviométricas, información del IDEAM que fue muy importante, pero finalmente llegamos a un modelo de potencial de deslizamiento con una escala global o muy general que no llegaba a píxeles más allá de 30 metros. 30 metros es un buen píxel, no es malo. Más o menos está por ahí en orden de unos 25.000. Bueno, hicimos curvas de PADS, o sea, de profundidad, área, duración y frecuencia para, por ejemplo, un día. Esto lo hicimos para los tiempos de concentración que podíamos tener en la cuenca. No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí contando de que fíjense cómo había que tener información del factor de descubrimiento, de todo ese tipo de suelos que tenemos dependiendo de los usos del suelo. El IGAC nos dio una muy buena información para esto, participaron mucho. El factor de inundación, digamos que obtuvimos para la topografía y finalmente con modelos incluso simplificados, sin tenerlos que hacer 2D. No en algunas partes lo hacíamos en una sola dimensión, obtuvimos los niveles de inundación que se podían tener en los diferentes sitios. Y esto es para diferentes periodos de retorno. Aquí estamos viendo 10 años de periodo de retorno en la cuenca, 25 años de periodo de retorno, 40 años, 50 años, y podíamos hacerlo por más. Y para eso tuvimos que tener un modelo probabilista para usar esa información que nos habían otorgado o facilitado para poder llegar a estos casos. Esto terminó siendo pues un mapa finalmente de amenaza por inundaciones y pudimos calificar unas franjas de amenaza muy alta, moderada, en fin. Y utilizando sistemas de información geográfica, incluso entramos en el detalle de ciertas partes, por ejemplo, del río Chinchiná. Este es un ejemplo justamente de todos los perfiles que tuvimos que hacer alrededor del río Chinchiná, sobre todo en la zona del Rosario, que es una zona de expansión de Manizales para el plan de ordenamiento territorial, y utilizando incluso programas que son de libre uso, como el GEPRAS, y obviamente adaptados o adecuados para este tipo de cosas en términos probabilistas. En fin, todo esto nos permitió pues llegar a mapas de inundación, por ejemplo, aquí ven para diferentes periodos de retorno, 50 años de periodo de retorno, 100 años de periodo de retorno, con toda la información topográfica y el comportamiento pluvial y hidráulico de la cuenca. Ahora bien, seguimos las líneas de lo que Corfocadas ha tenido como las rondas hídricas, porque es que el problema no es solamente del tema de inundaciones, también está el tema geomorfológico, también está el tema ecosistémico, o sea, tenemos que pensar también
en el componente ecosistémico, y por eso utilizamos esta técnica. Sabemos que el Ministerio ha estado trabajando con la Universidad Nacional de Medellín para definir una metodología nacional al respecto. No sabemos todavía cuándo eso vaya a estar listo, o si algún día va a estar listo, pero eso se vuelve súper importante para este tema de los PONCAS, ¿cierto? Bueno, el hecho es que miren, este es un ejemplo de un desarrollo urbano con todas las de la ley, con todo el tema de desarrollo urbano, digamos, por urbanistas, planificadores. Ustedes ven los parques lineales alrededor del río Chinchiná y las distancias que hay. ¿Por qué? Porque pueden haber flujos de lodo, además también del volcán Nevado del Ruiz que pasen por ahí. No solamente son los temas de las inundaciones, pero esta es una zona de expansión que ha estado en debate y en conversaciones entre la ciudad de Manizales, la Secretaría de Planeación Municipal y la Corporación Autónoma Corpocales. Aquí vemos el tema de la susceptibilidad a incendios forestales. Esto, como les dije, utilizamos la metodología del IDEAM, conocemos desde el 2011, fue muy interesante, pero también el Servicio Geológico, el Observatorio Vulcanológico en Manizales nos aportó la información de volcanes, y no solamente es el volcán Nevado del Ruiz, también está el Santa Isabel. En fin, ahí tenemos una serie de problemas. Sacamos evaluaciones de flujos piroclásticos potenciales, esto lo hicimos con análisis probabilistas, caída de cenizas, o sea que no usamos la información del Servicio Geológico, sino como punto de base, de análisis y de referencia, pero el análisis probabilista de caída de cenizas se hizo con un modelo específico de cálculo de calidad de cenizas en términos probabilistas. Bien. Ahora bien, hay un tema muy importante que ustedes me estarán reclamando, Margarita, ¿dónde está el tema de la vulnerabilidad ecológica? Miramos en toda la cuenca cuáles eran los puntos de mayor interés ambiental. Y obviamente entramos a mirar cómo podrían verse afectadas las áreas naturales protegidas, la cuenca del Río Blanco, por ejemplo, la parte norte de Manizales, los cuerpos y corrientes de agua, y obtuvimos una serie de efectos que se podrían tener, las microcuencas abastecedoras, ¿sí? Y le cruzamos el mapa de susceptibilidad de deslizamientos para saber los efectos que podría tener desde el punto de vista ambiental. Bueno, estoy tratando de ilustrarlo rápidamente. Cada diapositiva de estas implica todo un trabajo técnico, científico intenso de muchas personas, de especialistas. Estos niveles de amenaza por deslizamiento, por inundación, por flujos piroclásticos, terminaron llegando a lo que llamamos el riesgo configurado, cuando existen elementos expuestos en esas zonas, un implícito, y quiero insistir en este concepto, que es ahí, si llegase a haber algo, estaría en riesgo. ¿Por qué? Porque la intensidad del fenómeno de la amenaza es tan alta que incluso no media la vulnerabilidad, porque se satura la vulnerabilidad totalmente. Y por ejemplo, en zonas de inundación muy intensa, pues qué vulnerabilidad va a calcular uno ahí, sino que simplemente el estar metido dentro de la zona de amenaza alta por inundaciones o por avalancha, pues ya simplemente está en riesgo. Por supuesto, esas son zonas que estarían en riesgo, y por eso digo riesgo implícito en la medida en que eso se presenta. Entonces se trata de una situación que se deriva por la presencia efectiva o potencial de activos en áreas propensas a ser afectadas por futuros eventos, es decir, zonas con algún grado de amenaza. Ahora bien, la zonificación de la amenaza se traduce en zonificación de riesgo en algunos casos, o porque ya existen los elementos expuestos, o porque puede haberlos en el futuro. Entonces observen todo el reto que va a significar este proyecto de los PONCAS para todas las corporaciones. Muchos de ustedes van a estar al frente en cada una de sus corporaciones, al frente de un esfuerzo de esta naturaleza. Entonces obtuvimos el riesgo implícito por amenazas para la cuenca del río Chinchiná, donde estaban los deslizamientos. Esto es multiamenaza, ¿por qué? Porque estamos considerando deslizamientos, inundaciones, efectos de productos volcánicos, etc. Y así ya pudimos entrar a lo que llamamos la zonificación ambiental, que era la parte prospectiva, y es cómo definimos unos determinantes ambientales para la cuenca.
Y ya pues de esto se habló previamente, cuáles son los pasos, ustedes conocen eso, pero yo quiero insistir en que más importante que decir alto, medio y bajo, quiero casi que concluir esta presentación con esto que quiero decir. El problema no es decir alto, medio y bajo, ¿eso qué es? ¿Qué significa alto? ¿Qué significa medio? ¿Qué significa bajo? ¿Y para quién? ¿Para quién es alto? Este tema hace que más bien pensemos, por ejemplo, en las inundaciones, en definir las manchas para diferentes periodos de retorno. ¿Sí? Y fíjense que es porque estoy pensando en el riesgo, no estoy pensando en la amenaza. Estoy pensando de que la afectación sería muy factible, la afectación sería factible, la afectación sería poco factible, la afectación sería remota y la afectación sería muy remota. Si yo arranco al revés, puedo como encontrar cuáles son esos referentes. Lo mismo pasó con los deslizamientos. Un factor de seguridad por debajo del punto 6 o entre el punto 6 y 1.10 en condiciones saturadas y con sismo, o entre 1.10 y 1.60, o entre 1.60 y 2.10 o más de 2.30. Y lo que quiero decir con eso es que justamente cuando yo determino esos valores, inestabilidad muy factible, factible, poco factible, puedo sacar una probabilidad relativa y al final definir que la amenaza es muy alta, alta, moderada, baja, muy baja. O sea que no arranco al revés, no arranco diciendo que es muy alto, sino definiendo qué es lo que eso significa. ¿Por qué? Porque ese nivel es el que me va a determinar, según el riesgo implícito configurado, o sea, el nivel de afectación factible, el tipo de intervención prospectiva, correctiva o prescriptiva. Me falta parte de diapositiva. De Norma, porque ya estamos sobre el tiempo, sobre todo porque hay gente que tiene que viajar, sí, y nos digan las conclusiones. Estoy tratando de terminar porque esta es la parte que me parece fundamental, que es la zonificación ambiental, que es, no importa si es alto, medio y bajo, sino qué se hace ahí, en qué se deriva lo que yo estoy calculando, implica reubicación de asentamientos, obras de reducción, sistemas de alerta, ¿qué implica? Y no es lo mismo una intervención prospectiva de un área no ocupada a una intervención correctiva, o sea, de un área que ya está ocupada. Entonces ya con esto, pues lo que quería ilustrarles es que el estudio termina haciéndose un análisis de los efectos de las amenazas, de los efectos que pueden producir. Hay una serie de documentos y cosas que podemos aportar que hoy en día se trabajan en coordinación, como se dijo ahora, con los planes de ordenamiento territorial. La ciudad de Manizales es totalmente consistente y coherente con el PONCA y tiene sus métodos ya a un nivel de resolución mucho más detallado. Entonces, en la formulación de recomendaciones, ya lo dijo Luis Alfonso, y bueno, simplemente llegar a decir la parte del programa. A terminar, cuando los hechos son inciertos, cuando los valores son discutibles, cuando la relevancia es alta y cuando las decisiones son urgentes, estamos hablando de riesgo. Los invito a que incorporen el riesgo en los PONCAs y lo conviertan en una obsesión, es decir, en un requerimiento fundamental. Es el momento oportuno e histórico que Colombia tiene para hacer un análisis con esos primeros 30 PONCAs, no porque no se haya hecho antes, sino con esos 60 PONCAs que me corrige Luis Alfonso, son fundamentales para dar línea en lo que sigue en el país, con los que hay que seguir haciendo en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a Norma. Invitamos al director ejecutivo a su casa para que haga un cierre de este tema y seguidamente vienen las conclusiones y los compromisos por parte de Luis Alberto Fernández, el coordinador del CIMA. Muchas gracias, doctor Romano. Yo creo que nos ha dejado muy claro, digamos, la importancia de este ejercicio que estamos acometiendo 30 corporaciones autónomas regionales de 60 cuentas de nuestro país, con apoyo, lógicamente, de la Dirección Técnica del Ministerio de Apoyo de Contratación. Yo quiero invitar al doctor Luis Alfonso, porque es que el público hicieron dos preguntas, yo voy a leer las conclusiones y quisiera formularle las preguntas que de alguna manera han sido casi que resueltas en la presentación del doctor Magdalena Patrón, pero me parece que es fundamental escucharlo del mismo ministerio. Entonces, básicamente, como reto, lo que hemos visto es que
que definitivamente la consolidación de la información que se genera en los podcasts, principalmente en base de diagnóstico y en los resultados, que es un reto que tiene este proyecto, que lo vamos a hacer integralmente Fondo de Adaptación, Ministerio de Técnica y Corporaciones Autónomas Regionales. Los podcasts definitivamente deberían ser el elemento articulador de toda la información que se genera en otros proyectos y en otros instrumentos de planificación que los hemos visto, digamos, en nuestras cursos todos los días alrededor del tema de cuencas, en el tema de humedales o de páramos, que están también dentro de las cuencas, o sea, PONCA es un elemento articulador. Y la inclusión de la variable de riesgo en el PONCA, de la gestión del riesgo, será la base para territorios más seguros y regiones y mejores decisiones de los tomadores de decisiones en temas prospectivos. Y yo termino mi intervención invitando a los actores diferentes, digamos, de las corporaciones y del ministerio, las mismas gobernaciones, las alcaldías, la misma institucional vecina y al mismo sector productivo a el tema fundamental de este tema, que es el de participación. Nosotros, y fue lo que con el doctor Luis Alfonso, la doctora Doris, le solicitamos, digamos, al doctor Luis Alberto que enviara este espacio al ministro, porque nos parece que, como decía el doctor Manuel Cardona, en este momento es un momento propicio, es una oportunidad que tenemos, y el tema de participación de los actores dentro del proceso de la formulación del PONCA es lo que nos va a permitir legitimar, digamos, esos procesos. Simplemente como ejemplo lo coloco en este momento. En esa cuenca excepcional que nos contaba ahora que el doctor Manuel Cardona, en el Consejo de Cuencas terminó siendo el